ahora en la parroquia de San Lázaro en Hialeah. Sí, aquí en el oeste de Hialeah, muy cerca de ustedes. Bueno, primero que nada, estaba leyendo que ella se llama Gonza Agnes, que realmente nació en Albania y de ahí entonces se fue a Calcuta muy jovencita a los 18 años. Cuénteme de cómo es su vida y cómo llega a ser 2 milagros después de muerta. Bueno, ella entró, dice que a los 18 años fue cuando sintió la vocación de ser religiosa y entró con una orden de monjas irlandesas que son maestras. Y comenzó enseñando en un colegio para las niñas pudientes en Calcuta. Pero en esos 2 años que estuvo ahí, salía a la calle, encontró la pobreza y poco a poco encontró esa vocación de servir a los pobres. Porque ella nació en Albania y entonces se fue para Calcuta. Sí. Ahora, cuando ella encuentra esta vocación, se da cuenta que su misión es cuidar a los pobres, a los desamparados, a los no privilegiados. Tan jovencita. Sí. Era una adolescente todavía. No tanto, a los 18. Acuérdense también la época. Claro, claro. No, estamos hablando... 1948 más. No, 29. En aquel momento uno formaba familia a los 16. Claro, claro, es cierto. Eso, tú sabes, hoy en día es a los 32 y la gente no madura. Así que... Es verdad, tiene toda la razón. A ver, 20 años después es que ella entonces funda lo que es las Hermanas de la Caridad. Las Hermanas de Caridad en Calcuta, como una orden particular, ella empezó a buscar gente que la apoyara en el trabajo de educar, porque lo primero que hizo fue educar a los pobres de la calle, alimentar, empezó a sanar, a cuidar a los enfermos. Y una de las grandes obras que ella hizo fue de recoger los moribundos y darle una muerte digna. Un lugar donde no estuvieran abandonados en la calle, sino un lugar en unas casas donde pudieran morir cuidado. Ahora, sin embargo, en el 48 ella cuelga su sari y se va del convento. Dicen que tuvo una crisis de fe. Bueno, ella dice, hay un libro y una película que acaba de salir que se llama Las Cartas, ¿no? Que habla de que ella, del momento que decidió hacer eso, empezó a tener una gran crisis. Porque la fe no es el sentimiento y nosotros a veces que confundimos el sentir la presencia de Dios con la presencia de Dios. Ella sabía... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la presencia y sentir la presencia? Muy simple, es como el amor. El amor no es un sentimiento. Uno siente amor, pero uno ama aun cuando no siente el amor. El amor verdadero va más allá del sentimiento. Tú puedes estar bravo con alguien y todavía amarlo. ¿Y todavía amarlo? Claro que sí. Y perdonarlo y seguir adelante. Y seguir adelante. Y con Dios es así. Una de las grandes experiencias de la fe, que es muy difícil para los santos, es que muchas veces hay un tiempo de gran oscuridad, de sequía, de desierto. A veces no es necesario para poder subir un poco más. Dicen que detrás del túnel siempre está la luz. A veces no hace falta, porque en ella, y yo le digo que siempre he sido admiradora de ella y la perseguí mucho tiempo, nunca la pude entrevistar y es mi entrevista que más, la verdad, necesité y nunca la tuve, pero regresó más fuerte la Madre Teresa. Sí, es que la fe se prueba con la ausencia, en cierto modo, ¿no? Cuando uno... Es como el amor. Sí. ¿No? Sí, verdad. Cuando pasa el túnel oscuro es que se da cuenta de verdad. Lo que y cuando uno está solo, en los momentos difíciles, que se encuentran los amigos reales. Reales. Igual que no hay un amigo real si tú no estás fajado con él. Sí, no hay un amigo real hasta que uno no se faja con él. Claro que no, porque es como... no sabía eso. Claro, porque es la reconciliación que es ella. Es mejor. El amor. ¿Cómo fue el camino ella encontrar ese camino a Dios otra vez y subir mucho más? Que antes que no solo hizo 2 milagros después de muerta, que lo hace santa ahí, pero también ella tiene el Premio Nobel de la Paz en el 79. Sí, porque ella en toda su vida, ¿no? El cuidado de los pobres, ella especialmente este año que hablamos de la misericordia, ella vivió las obras de la misericordia, ¿no? Ella se volcó, sentó la compasión y la gente preguntaba, pero... Tú no puedes sanar a todo el mundo, tú no puedes cuidar a todo el mundo. Dice, no, pero yo puedo estar presente para esa persona que tengo ahí. Y en esa persona puedo encontrar a Cristo, sea o no sea cristiana. Ella creyó de verdad lo que el Señor dice, que Él está presente en los más pobres.
Claro, ella es una figura que sin ser hindú, pues en Calcuta obviamente es una diosa, para muchos de nosotros una santa, pero mucha gente que no es católica Admiran creen su acción. admiran su acción. Su acción. Eso es el testimonio, ¿no? Eso ya Pablo VI decía que no se necesitaba catequistas, se necesitaban testigos. Testigos, ¿no? Es verdad. Ahora No. hábleme de los dos milagros, el de Brasil y el de Calcuta. Bueno, el primero fue, es interesante, normalmente para empezar un proceso de canonización hay que esperar 5 años Claro. después de la muerte. Juan Pablo II lo que hizo fue decir a los 3 años que se podía empezar. Él aceleró ese Aceleró el proceso. proceso por 2 años, que no es primera vez, ¿no? Eso, y parte es porque había un milagro que se le había hablado de ella, de una joven que tenía cáncer estomacal y que oraron pidiendo su intercesión, su ayuda, que hablara a Dios, porque eso es lo que es intercesión, no es que ella tenga poder milagroso, sino que intercede, habla a Dios en favor nuestro y se sanó. Ok, ¿no? ese fue el primero. El primer milagro, Pero y para eso fue lo que hizo posible que fuera beata. Ok, para ser beata, que la gente siempre, y nosotros nos confundimos, para ser beata es un milagro, para ser canonizada santa es 2. 2. Ahora siempre 5 años y el Papa Juan Pablo II aceleró Para ese proceso a empezar 3. el proceso, Ah, para empezar el proceso. porque hay varios procesos. Primero es siervo de Dios. Eso es que tiene algo heroico, da testimonio heroico en su vida. ¿Cómo se verifica eso? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ¿Quién decide? El proceso es bien difícil, porque nosotros tenemos Sí. varios procesos andando. De ¿no? gente que se lo merece y todavía no. Y no pueden. Pero primero, si han escrito mucho, hay que examinar todo lo escrito, hay que traducirlo todo al latín y asegurarse que no haya errores mayores. Todo al latín. Sí, porque el proceso es en latín. Ah, ok. Entonces es un proceso de traducción, asegurarse lo escrito. Tiene que haber una devoción popular. Sí la hay. Ahí ¿no? ese inconveniente. Hay que haber un testimonio de vida para el primer proceso, que es de siervo de Dios, Ok. que eso es que una vida heroica. Ahí entonces empieza el proceso formal que empieza en la diócesis donde murió la persona. Ok. Ahí después hay un proceso en la diócesis que se lleva a Roma y empieza el proceso de beatificación. ¿Y ese fue cuánto tiempo después de que se inició el proceso? A los 3 años, creo En el que. 2003. En 2003, así que fue O sea, como año y medio porque ella tenía lo popular, ya tenía devoción, hubo el milagro, entonces se aceleró. La beatificación. Beatificación. Ahora, hubo un segundo milagro que entonces sí la califica para santa. Santa, y eso fue en Brasil. Ajá. Un hombre que tenía tumores en el cerebro, Sí. rezó, pidió su intercesión, desaparecieron los tumores Y no hay explicación y no médica. hay explicación médica. Y hay un estudio riguroso de ¿Quién los lo médicos. verifica? O sea, hay médicos en esa comisión que dicen Tiene esta que persona haber- tenía tumores y ya no. Sí, hay que haber un proceso médico, ¿no? Con evidencia médica de que hubo y que desapareció, que no fue tratamiento. Eso ha pasado con Padre Varela. Ah, sí. Sí, Félix que Varela. hubo un posible milagro en San Agustín de un sacerdote que se sanó, pero estaba tomando quimioterapia, después tuvo un relapso y murió, y entonces ese milagro no lo aceptaron. Porque hay confusión si fue la quimo. Si fue o no fue. Ok. Y entonces, ¿no? Y Siempre eso, son después de muertos siempre los después de milagros. muerto, sí. ¿Y si ha sido un milagro vivo? Mucha gente hace milagro vivo. Pero esos no cuentan. No cuentan, ¿Por qué? porque el santo es aquel que ya está en presencia de Dios Ok, en el porque- cielo. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo le dan el Premio Nobel de la Paz en el 79? Bueno, por el cuidado que ella tuvo con los pobres, el cuidado que tuvo con las personas con SIDA. ¿Verdad que Acuérdate sí? que ella tuvo fue una de las primeras personas que recibió y cuidó a las personas con SIDA cuando nadie lo quería. Es verdad. Ella quiso. Ella quiso a los desprotegidos, a los Los desprotegidos. desprivilegiados. Gracias a ella, las monjas de aquí también recibieron a los balseros en Guantánamo. Porque, No, en Cuba, y en porque hay Cuba que abrieron decir, también. ¿qué hacen las Hermanitas de la Caridad en Cuba? Bueno, hay dos, ellos tienen 3 órdenes diferentes. Hay una rama que lo que hace es rezar. Y en el cobre hay una rama contemplativa que lo que hace es rezar constantemente al pie de la Virgen. Pero también
en varios lugares en Cuba, trabajan con los pobres, Con alimentando los pobres, con los ancianos, ¿no? Los llevando desamparados. comida, los desamparados. Sí. ¿Y aquí dónde están acá? Están cerca Para de que la gente que Overtown. quiera ir. Sí. No me acuerdo la dirección exacta. Porque, Ok, pero pueden buscar Hermanitas de la Caridad. Sí, Daughters of Charity. Daughters of Charity. Missionaries of Charity. Misioneras de la Caridad. Porque las Hermanas de la Caridad son la Orden de San Vicente de Paúl. Ah, ok, entonces no se confundan. Misioneras de la Caridad. Las Misioneras de la Caridad. Ok, ¿no? ¿y qué va a pasar el 4 de septiembre, que es el día antes de su muerte, Bueno, del aniversario de su muerte? Canonizar. Canonizar es simplemente ponerla en un canon en una lista. Oficialmente la ponen en la santa, eso es decir, que puede haber devoción pública. Ok. Eso es Muchas gracias, Padre Espino, no se nos pierda. Está aquí cerquita en San Lázaro, pero bueno, en Sonías lo extrañamos muchísimo. Muchas gracias. Y cuando regresemos, vamos a hablar sobre varias leyes que no se someten a votación popular, pero en particular una propuesta que quizás hubiera tenido el apoyo total de la Madre Teresa y seguramente de la Iglesia porque restringe el aborto en la Florida. Pausa y volvemos con eso.